Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son las 14:02 de la tarde en punto, las 12 en punto. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Ya llegamos, ya estamos aquí de manera puntual, con entusiasmo, buena vibra y muy buenos deseos para todas y todos. Ahora en esta la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua por las frecuencias 96.5, 95.1 FM Cascán, por el canal 30.1 de Telecer de televisión abierta, por el 30.1 del sistema de cable Easy, por las plataformas Facebook Telecer 30.1, por el YouTube Telecer canal 30.1 y por gruposer.mx. Todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo, ya lo saben, por la internet. Mucho gusto, pues, en estar de nueva cuenta con ustedes. Tarde de martes, 17 de agosto del año 2021. Nubladita la tarde en la capital zacatecana. El clima que se está registrando a esta hora, o las condiciones climatológicas que registramos a esta hora de la tarde, es que ya alcanzamos los 20 grados, el cielo parcialmente nublado, nos indica el reporte, 34% de probabilidad de lluvia. 11 grados fue la mínima de este día, por la mañana sobre todo, 22 grados esperamos para lo que resta del día como temperatura máxima. 20 grados es la sensación térmica. La humedad del 56%, la visibilidad sin límites, el viento en 11 kilómetros, el punto de condensación en 11 grados, el índice de los rayos ultravioleta en grado extremo. El sol este día se ocultará cuando den las 8 de la noche con 20 minutos. Para más tarde, por ahí de las 6-7 de la tarde, la temperatura desciende a 16 grados, mayor presencia de nubosidad y a esa hora 40% de probabilidad de lluvia. Lo escuchó usted, 40% de probabilidad de lluvia. Aguas, porque también este porcentaje de lluvia que registramos a esta hora, 34-35%, puede cambiar de un momento a otro y alcanzar obviamente mayores porcentajes y que se registren algunas ligeras lluvias. Estas son las vías de contacto para con este programa, nuestras exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y también nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Enseguida nuestras líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-96-5. Ya los ve en sus pantallas para que tome nota de ellos. También tenemos la dirección electrónica sinpelos965 @yahoo.com.mx y nuestro
exitoso centro de mensajes en WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se quejan, pues luego no se anden quejando. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que día con día, tanto en la emisión matutina como en la emisión vespertina, se ponen en contacto con nosotros justamente a través del centro de mensajes por cualquier circunstancia. Falta de alumbrado público en su colonia, en su barrio, falta de agua potable, una alcantarilla en mal estado, una fuga de agua potable, baches, la inseguridad, denunciando que no hay rondines de vigilancia, entre otras cosas, ¿no? Como esta denuncia que ya nos hicieron el favor de atendernos los de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. En la mañana nuestra audiencia nos reportó una fuga tremenda de agua justamente ahí por Plaza Futura o casi en frente. Y bueno, ya nos están diciendo desde la Giapaz que ya quedó, reparada, que ya quedó atendida. Nos dicen, terminada la reparación frente a Plaza Futura, fue una tubería de 2.5 pulgadas de diámetro lo que se reventó. Son cosas que pueden pasar, ahí sí que no tiene la culpa nadie de los trabajadores de la Giapaz ni el organismo en sí. Las tuberías pues son muy obsoletas ya en muchas partes de la entidad zacatecana. Llega un momento en que ya no resisten la presión del agua que transita justamente por la tubería, por la red, y se revienta. Pero qué bueno y qué importante es la participación de nuestra audiencia, porque luego de este tipo de situaciones no se puede enterar el organismo o no nos podemos enterar nosotros, y de eso nos entera la ciudadanía justamente en su paso por calles, avenidas, colonias, barrios, calles, bueno, y agradecemos desde luego que tengan confianza en nosotros, que tengan confianza en este servidor, y por ello la insistencia, ¿sí? El estar, como regularmente lo digo, chifle y chifle las cantadas con las instancias del gobierno para que nos atiendan todo este tipo de situaciones. Se mostraba ahorita justamente en el canal la imagen, ha quedado ahí el deterioro de la falta del asfalto, ¿no? Pero pedimos que no se les vaya a olvidar esto a los de la Giapaz. Sí, luego también saben dejarlo así por unos días para cerciorarse de que la fuga haya quedado ya correctamente reparada y que no vayan a hacérnosla como la saben hacer en otras zonas, que dejan la zanja, que dejan el hoyo, que dejan el bache, que dejan solamente lleno de tierrita, que luego llueve y se va la tierra y se generan tremendos baches. Ojalá y no lo dejen así por mucho tiempo. Lo que requieran, nada más lo que requieran. Si la estimación de ustedes es 3-4 días para cerciorarse que ya quedó bien reparada la fuga, pues al quinto día ya ponerle su respectivo asfalto. Imelda Rodríguez se pone ya en contacto con nosotros. Quisiera saber cuándo se va a poner la vacuna de los 40 a 49. Ya, Imelda, con calma, con tranquilidad. Hay estimaciones de que la próxima semana podría llevarse esquema de vacunación para los de 40 a 49. Ayer se dejó ver esta posibilidad en la rueda de prensa del secretario de Salud, pero también la licenciada Verónica Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas del Gobierno Federal, anunció lo que se llevaba de avance de vacunas para el sector joven o de 18 a 29, y dejó ver la posibilidad de que justamente, esta vacuna
para los de 40 a 49 sería la próxima semana, es decir, a finales de este mismo mes, estimadamente. Con calma, mucha gente está preocupada y angustiada porque dicen, entonces ya no me va a servir pues la primera dosis. A decir de los que saben y de las autoridades en salud, sí se están tardando, reconocen porque ha faltado el biológico, pero hay una estimación de tiempo para la primera vacuna y la protección que le da o la generación de los anticuerpos de hasta por 6 meses, ¿sí? La segunda dosis para la comunidad científica y los médicos es un refuerzo de sus defensas, de sus anticuerpos contra el COVID-19. Mucha gente nos ha dicho, oiga Gustavo, sí, pero pues de por sí que la gente también vacunada se está infectando y no teniendo la segunda dosis. Han sucedido casos que teniendo la segunda dosis también se han vuelto a contagiar de COVID. La única ventaja es que pues no le puede pegar tan fuerte, ni lo puede llevar al hospital, ni tampoco que tenga la necesidad de ser intubado. Esa es la ventaja, al menos hasta este momento. Entonces, pues con paciencia, con calma. Y para quienes se están anunciando las vacunas en estos días en municipios, para los de 30 y 39, pues hay que acudir a vacunarse de manera puntual. En sus redes sociales, el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, publica lo siguiente: en mi encuentro con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, revisamos las necesidades más urgentes para los derechohabientes de Zacatecas. Por medio del comité de recepción, estamos revisando a fondo las condiciones en las que se encuentra el sector salud en nuestro estado para lograr una organización y garantizar este derecho humano. Bien por el gobernador electo, pero ojalá y sea contundente, porque aquí en este programa hemos hecho públicas muchas denuncias que nos han llegado de derechohabientes que no están conformes con la atención que se les está dando en estos momentos, pretextando el asunto de la pandemia. Ustedes se acordarán que la semana pasada dimos tratamiento a una queja de un derechohabiente muy sentida, me parece muy justa, que no puede ser que desde el 2017 se le esté jineteando una operación en sus rodillas y que llegamos al 2021 y se le estén poniendo pretextos de no llegan los tornillos, sí llegaron pero no son, no hay médicos, se fue de vacaciones, el quirófano está ocupado, llegó una urgencia y vamos a darle atención y prioridad a esta urgencia, entonces te me regresas, te damos cita dentro de 2-3 meses, llega otra vez esa fecha y otra vez lo vuelven a regresar con otro pretexto. Con otro pretexto, dígame usted si esa es la atención de calidez y calidad que tanto pregona el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso, hoy que está publicando esto que yo ya le compartí en sus redes sociales, el gobernador electo David Monreal, ojalá y se ponga trucha en este aspecto y se refieran todo este tipo de situaciones, ¿no? Y esto es sin contar lo que ha sucedido en el marco de esta pandemia. En el 2017 no había pandemia, en el 2018 tampoco. La pandemia llegó hasta el 2019 y que este paciente, con todos sus derechos ante el IMSS, esté batallando con esto desde el 2017 hasta la fecha. Pues no la chiflen. No la chiflen, que es cantada, así es de que ahí le encargamos al gobernador electo David Monreal Ávila. Bien, 2 de la tarde con 15 minutos, 2 de la tarde con 15 minutos, el tiempo correcto.
Vamos a lo que sigue, el saludo para todos los que nos escuchan a esta hora, sus centros de trabajo, para todos los que ya salieron y van en trayecto por las vialidades de Zacatecas rumbo a sus casitas, pedirles que manejen con mucha precaución, a las amas de casa que están a duro y dale con lo de la comida, el quehacer, lavando y todo, gracias también por el acompañamiento, amigos que están en los diferentes talleres a esta hora, gracias, en las oficinas de los ayuntamientos, del gobierno del estado, de las oficinas del gobierno federal, gracias, en cualquier otra oficina de abogados, de contadores, despachos jurídicos, en fin, consultorios médicos, muchísimas gracias por el acompañamiento y por escucharnos. En la mañana de hoy, déjame te presumo, Javier, iba yo transitando por Juan de Tolosa y por la fuente de los faroles o conquistadores, ¿verdad? Se llama. Y un señor ya de edad madura. Yo iba manejando mi BMW, obviamente. Y sabes que tengo un BMW, no nada más tú, ni Ricardo, ¿no? Yo también. Ni Paco Elizondo tampoco, nada, yo también. Entonces, adiós, don Gustavo, felicidades, buen programa. Muchas gracias, ¿no? Ahora que ya salimos en la tele, ya nos conocen más rápidamente. Antes andaba yo en las tiendas, en los supermercados y hablaba y luego me decían, oiga, usted es el de sin pelos en la lengua, ¿verdad? Y ahora que ya nos ven en televisión, pues ya más fácil nos identifican. Muchísimas gracias por todo ello. Bien, pues vamos al segmento, ¿no? Vamos al segmento de información de orden nacional. Le tenemos muchas noticias, sobre todo las de mayor importancia que se han registrado en las primeras horas de esta tarde de martes. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Pues son las 14:02 de la tarde con 16 minutos. Aquí está parte de lo que ya le hemos informado semanas atrás por cómo ha seguido el comportamiento de la pandemia por el SARS-CoV-2 a nivel de todo nuestro país y la situación que también se ha venido registrando en la entidad zacatecana, donde les hemos dicho pues el que los centros hospitalarios se están saturando poco a poco por cómo están incrementando los casos COVID. En Tamaulipas, de los 648 personas que se han registrado durante la tercera ola de contagios de COVID-19 a causa de esta enfermedad, 598 no cuentan con ninguna dosis de vacuna. Así lo informó la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Ojo. Por este motivo, la titular, Gloria Molina Gamboa, exhortó a la población a acudir a las jornadas de vacunación y a no bajar la guardia ante el COVID-19. Según el reporte COVID, en todo el sector salud, Tamaulipas, actualmente, la ocupación hospitalaria es del 51%. Ojo, 51%. En los hospitales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas hay una ocupación hospitalaria del 46%, mientras que en el Hospital de Alta Especialidad es del 28%, en los hospitales del ISSSTE del 23% y en los hospitales del IMSS llegan hasta el 65%. Molina Gamboa insistió en pedir a los ciudadanos respetar las disposiciones gubernamentales y acudir a vacunarse para disminuir el impacto de la pandemia. 2 de la tarde con 18 minutos. Caray, no fue una ni dos. En Sonora, la fiscalía de esa entidad informó que en la búsqueda de 10 personas desaparecidas, 7 de ellas integrantes de la etnia yaqui, han localizado 7 pistas clandestinas, un narcolaboratorio y antenas ilegales de comunicación. No localizaron a los yaqui, pero sí todo esto. Cheque usted qué asuntos en nuestro país. Los 10 reportes oficiales de desaparecidos tienen fecha del miércoles 14 de julio. 5 pertenecen al rancho El Coyote y 3 al rancho Agua Caliente. El pasado miércoles, familiares de Benjamín denunciaron su extravío y o desaparición, por lo que se abrió ya una carpeta de investigación, a la cual se integraron otras 9 denuncias por la misma situación. Los miembros de la etnia desaparecieron o desaparecidos
desaparecieron cuando llevaban unas vacas a la fiesta tradicional, de Bataconcica, que comenzaba justamente ese día. La Fiscalía de Sonora detalló que ha realizado más de 140 actos de investigación durante la búsqueda de los integrantes del pueblo originario yaqui. Pero ya le digo, no han encontrado a nadie, solo, estas 7 pistas clandestinas y un narcolaboratorio, así como antenas ilegales de telecomunicación. Horas 2 de la tarde ya con 20 minutos más de la información de orden nacional que sobresale este día. El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Óscar Guerra Ford, llamó a fortalecer a los organismos constitucionalmente autónomos de todo el país, en especial a los dedicados al acceso a la información y la transparencia. A participar en un foro organizado por el Senado de la República, explicó que los organismos garantes de transparencia, cumplen con el papel fundamental de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia en beneficio de la ciudadanía y del Estado mexicano, pues funcionan como fuente entre la sociedad en general y el gobierno o los diferentes órganos de gobierno. Durante el Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos Electorales en México, Guerra Ford expuso que el INAI es también promotor del combate a la corrupción a través del fomento de la rendición de cuentas de todas las instituciones y personas que manejan recursos públicos. Siguen defendiendo su órgano autónomo, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones la comisionada de el INAI, la zacatecana doctora Norma Julieta del Río Venegas, como lo hizo aquí la semana pasada en entrevista, porque es un organismo que efectivamente es garante de un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos, y acuérdense además que el propio presidente pues les ha echado la mirada justamente a organismos como este y a otros, como hoy está pues tratando con su discurso de generar lo necesario para que se renueve el Instituto Nacional Electoral, los consejeros pues, y ya sabe lo que viene pasando en lo que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada, que por cierto de esto también le voy a dar información en breves instantes. Dos de la tarde con 22 minutos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la iniciativa de reforma electoral que presentará al Congreso de la Unión incluirá una renovación tajante de los integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cambio completo de todos, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, argumentó el presidente. En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que los consejeros y los magistrados electorales no están a la altura de las circunstancias, no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo. ¡Caray! Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró diputaciones a la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte Morena, el presidente López Obrador dijo que tanto el INE como el tribunal están mal, pero muy mal. Ya sabe que él sabe decirlo así, ¿no? Entonces no pueden estar ahí.
tiene que haber un cambio, no es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida, dijo él, una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos este compromiso. Sí luchamos durante años para hacer valer la democracia. ¿Cómo es que llegamos y dejamos lo mismo?, insistió el presidente. Con 24 minutos y en este mismo sentido, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que ir a una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia y polarización no es un buen augurio. Al participar en el foro Monitoreo de Noticias 2021, Contexto, Alcances y Resultados, organizado por la UNAM, Córdoba Vianello consideró que no resulta bueno tratar de modificar la legislación electoral en un contexto de un sedante a ataques y descalificaciones, ojo, contra quienes no piensan igual, y creo que tiene aquí toditita la razón. Y hay que juzgarse a sí mismo ante lo que está pasando en 3 años de este gobierno federal en México. No perdamos de vista, mejor dicho, los desafíos que conllevan ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de un sedante a ataques y descalificaciones a quienes no piensan igual que tú. Así lo mencionó. Y cerramos este segmento de información de orden nacional con lo siguiente, a ver si ahora sí le atina don Hugo López-Gatell. Ya ve que así como dice una, dice otra. Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que a nivel nacional empieza a verse una reducción de casos de COVID-19 comparado con la semana previa inmediata, por lo que es probable que en 15 días se vea el declive de la tercera ola del COVID-19. Cuando esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá en los próximos 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización. Así lo dijo el subsecretario de Salud. Durante la conferencia de prensa del presidente de México en Palacio Nacional, López-Gatell dijo que este efecto es gracias a la vacunación contra el COVID-19. Usted juzgue al respecto. Explicó que en cerca de la mitad de las entidades federativas hay un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos, cuyo ejemplo más claro es Sinaloa, que en las últimas 3 semanas presenta una reducción de la epidemia. La vacunación es lo que se le puede contribuir, lo más importante a esto. Recordemos la importancia que las personas se sigan pues cuidando y se sigan vacunando. Así lo añadió el subsecretario de Salud. Pero se le olvida que en otras naciones, ¿verdad?, pues ya está la cuarta ola. 2:28 y ahora sí cerramos este segmento. Pese al voto en contra de la oposición, Morena y sus aliados impusieron su mayoría en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República para aprobar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. El dictamen plantea que el Instituto Nacional Electoral sea responsable de la organización y desarrollo del proceso de consulta
propuesta de revocación de mandato, además de promover también el voto. El inicio de este proceso, precisa, procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores distribuidas en al menos 17 estados y que representa como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos, luego de que se decretó un receso por la falta de quórum que impidió la votación. En lo particular, la sesión se reanudó con 9 asistentes de la Comisión de Estudios Legislativos y 8 de Gobernación. Así, Morena y Partido Encuentro Solidario unieron fuerzas para aprobar el dictamen, que fue turnado a la mesa directiva de la Comisión Permanente para que se discuta en la sesión plenaria del día de mañana, miércoles 18 de agosto. Hasta aquí el segmento de la información de orden nacional. Así damos comienzo a la emisión vespertina de este programa. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer un corte para ir a con nuestros anunciantes. Vamos a con los que pagan y regresamos para seguir con usted en esta la emisión vespertina y con más información, por supuesto. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. Podemos con esto. Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER.
La noticia no espera, la información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Eso son las 14:02 de la tarde con 40 minutos. Las 2 de la tarde con 40 minutos, faltan 20 para las 3 de la tarde. El tema lo hemos abordado en reiteradas ocasiones aquí en el programa, tanto en la emisión matutina como vespertina. Hemos recibido un sinfín de opiniones de la ciudadanía, sobre todo de los padres y madres de familia, por lo que ha impuesto el propio presidente, ¿no? Que llueva, truene o relampaguee. Vamos a las clases presenciales el próximo 30 de este mes, para lo cual se delinearon ya algunos esquemas a seguir desde la Secretaría de Educación Pública hacia las secretarías de educación de cada estado, hacia las jefaturas de región, hacia las instituciones educativas y desde luego que los propios maestros, directivos y demás. Pero mucha gente ha señalado y con mucho tino que no están dadas las condiciones para el regreso a las clases de manera presencial, ni siquiera de manera escalonada, es decir, que unos vayan el lunes, otros el miércoles y otros el viernes, y los que no van se queden en casa, recibiendo las clases a distancia, y que muchos padres de familia están prefiriendo, continuar con las clases a distancia como se definió en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que ya comenzaron el día de ayer con sus clases a distancia. El propio presidente de la República ha dicho que la carta compromiso para el regreso a clases presenciales no es obligatoria, pero eso lo han querido imponer desde la Secretaría de Educación Pública para que como autoridades se laven las manos, ¿verdad? Y no se finquen responsabilidades a los maestros ni nada que se le parezca, porque le van a decir a usted, pues seguramente usted no revisó que su niña o que su niño, pues ya venía con los síntomas y aquí no se contagió, para que no se responsabilice a las autoridades que el regreso a clases de manera presencial no era lo mejormente definido. En el caso de Zacatecas no se define todavía nada, ni por las autoridades de salud, ni tampoco por la secretaria de Educación Lula de la Rosa, a quien ya invitamos para que venga a este programa y nos explique con palitos y manzanitas todo lo que pudiera considerarse para este regreso a clases, ¿no? En el caso del propio presidente ha dicho que cuenta con el aval del magisterio a nivel nacional, ¿no? Para el regreso a las clases presenciales, porque ya es muy necesario. Él dice que para que ya dejen el Nintendo, que porque esto, la violencia, el asunto es que para muchos se busca con esta estrategia, pues ya reactivar algo más la economía de esta nación,
porque esto no le está dando buenos puntos en su gobierno. También tenemos que ser claros en ese aspecto, ¿no? En el caso, pues, de Zacatecas, también el titular del sindicato, sección 58 del CENTE, dice, pues no hay los protocolos ni medidas necesarias para el regreso seguro a las clases. Él se llama Óscar Castruita y así lo dijo esta mañana en entrevista con medios de comunicación, entrevista que captamos aquí en Grupo Radiofónico SER y en el programa Sin Pelos en la Lengua, ya que la pandemia sigue y el estado está a punto de regresar a el semáforo epidemiológico rojo. Refirió el propio líder sindical que este tema ha sido una de las circunstancias que en todo el país las secretarías de educación y sindicatos, ¿sí?, ha revisado de manera particular a fondo, pero que no han salido de acuerdo. El líder sindical explicó que hay un posicionamiento del presidente de la República, como ya se lo dije, de reactivar la economía, pero no puede reactivar la economía poniendo en riesgo lo más elemental del ser humano, que es la vida y por supuesto que la salud. El posicionamiento del CENTE del tema es que mientras la Secretaría de Educación en Zacatecas no nos entregue el diagnóstico completo de cada una de las escuelas de todos los niveles y modalidades de sus estatus, un estado corrector de higiene, de salud, de protocolos, de que ya esté la plantilla completa, los alumnos están en riesgo de regresar a las clases. Y ellos mismos, porque ya también han mostrado sus dudas sobre la efectividad de la vacuna que se les aplicó a los maestros, la CanSino, que es la china, y que ya se ha dicho que requiere de una segunda dosis. Habla pues el líder sindical en torno a esto, póngale atención. De reactivar ya el proceso educativo en las escuelas. Es decir, que los niños regresen a las aulas. Pero es a voluntad de los padres de familia. Se cumplió con el primer proceso de vacunación de todos los maestros del país, en voluntad del gobierno de la República. Pero eso no ha sido suficiente, porque también ustedes conocen que aún vacunados se han vuelto a contagiar. Entonces digo, la ola de pandemia sigue en Zacatecas, hoy está en una situación de alerta, de llegar incluso al semáforo rojo y representa un sosiego, un desafío, un riesgo latente para los alumnos, alumnas, jóvenes estudiantes de todos los niveles del estado de Zacatecas, ¿no? La misma secretaria reconocía problemas de agua potable en muchas escuelas. Miren, ¿qué nosotros le solicitábamos en ese diagnóstico que les comenté? Primero, tipo de escuela, si es urbana, suburbana, si es rural, si es indígena, no tenemos, y en razón de ello, las condiciones de la escuela. Tiene plantilla completa, ya está la plantilla, no está la plantilla, tiene personal de apoyo completo, se reportaron a tiempo, no se reportaron a tiempo, los sanitarios tienen agua, tienen drenaje, hay red telefónica, tienen los insumos necesarios que la misma Secretaría les ha entregado. No hay los protocolos, lamentablemente tengo que decírselos como es. No hay los protocolos ni las medidas necesarias para el regreso seguro a clases, que eso es lo que nosotros estamos planteando. No estamos en contra del retorno a clases, pero queremos un regreso a clases seguro y a miles de trabajadores de la educación. Hay un posicionamiento que nosotros reconocemos del presidente de la República, decide reactivar la economía, pero no puede reactivar la economía poniendo en riesgo lo más elemental del ser humano, que es la vida. Hoy seguimos teniendo contagios, Zacatecas no es la excepción. Por eso, en los intercambios que hemos establecido con la Secretaría de Educación, No, 8 no. Ahora sí es el tiempo correcto. Bueno, también dijo que durante la pandemia se ha registrado la muerte de alrededor de 60 integrantes del CENTE a causa justamente de la pandemia. Esto era lo declarado hace unas horas, hace unos minutos prácticamente, por este líder sindical
de la sección 58, Óscar Castruita, que dice: no hay condiciones para el regreso a clases presenciales en Zacatecas porque no está la garantía de los protocolos. 2:48, 2 de la tarde con 48 minutos, el tiempo correcto. Hace un ratito en la sede del Congreso del Estado de Zacatecas sucedió lo siguiente. Los integrantes de la comisión permanente se decidieron a bajar el dictamen de reforma a la ley del ISTESAC, luego de que se pretendiera incluir en el orden del día del próximo periodo extraordinario a realizarse el 24 de agosto. En la sesión del día de hoy, el diputado José María González Nava presentó una reserva para descartar el dictamen que presentó la Comisión de Parlamento Abierto, la cual se aprobó con 10 votos a favor, dejando eliminado el dictamen. Para hablaros un poquito más al respecto, estamos teniendo comunicación y le agradecemos que tome la llamada a el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, integrante de la Comisión de Parlamento Abierto. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Diputado, ¿me escucha? A ver, creo que ni yo me escucho, Javier. Bueno, a ver, diputado. Vamos a ver si nos escucha. A ver si es la llamada telefónica o si no, pues la retomamos o buscaremos retomarla. Porque entonces ya no habría cabida en lo que resta, supongo yo, de esta legislatura para darle entrada a lo que es la aprobación de la reforma a la ley del ISTESAC, que además, también dicho sea de alguna manera de paso, este día por la mañana se presentó una nueva propuesta con los dirigentes sindicales, pero no sabemos, se lo confieso, en qué sentido vaya justamente esta iniciativa. Ellos habían prometido el hacer una nueva reforma, al parecer ya hoy se concretó. A ver si ahora sí me escucha, diputado Eduardo Rodríguez, ¿cómo está? Don Gustavo, a la orden, un gusto saludarle a usted y a su auditorio. Gracias por tomarnos esta comunicación. Oiga, pues a ver, nos enteramos que se baja el dictamen de la ley del ISTESAC, que hoy estaba por ahí contemplado en el orden del día. ¿Qué pasó? ¿Nos puede explicar rápidamente? ¿Y qué va a pasar con esta reforma a la ley del ISTESAC? ¿Sí será parte de esta legislatura o ya de plano no? Bueno, ya ser parte de esta legislatura sería muy difícil. ¿Qué fue lo que pasó? No se baja el dictamen, simplemente no hubo el consenso con las distintas fuerzas, las distintas fracciones que integran la legislatura, y lo que no pasó fue el orden del día para la sesión extraordinaria que se programó. Para efectos de que se aprobara, se tuvo que acordar, por no contar con la mayoría de votos, se tuvo que acordar que la lectura de ese dictamen, que es lo que seguía en la extraordinaria, la lectura, esa lectura se acordó que se bajara. El dictamen se queda en comisiones, se queda en la Comisión de Parlamento Abierto, se queda aprobado por la comisión, y bueno, pues cuando se den las condiciones, las negociaciones, ese dictamen pudiera ser leído, sea en una extraordinaria o sería hasta el próximo periodo ordinario. Diputado Ferrer, ¿qué tanto pudo haber influido o cambiado de planes la supuesta propuesta de reforma a el ISTESAC de sindicatos, principalmente de maestros, que estaban inconformes con la propuesta del gobernador Alejandro Tello, que se hizo justamente hoy por la mañana, ¿no? Sí, así es. Mira, tanto por los sindicatos, no, sí, siempre se estuvo abierto. Desde luego, pues no hubo el consenso al 100%, ¿verdad?
Hay algunos temas, hay 2 temas en concreto que han sido renuentes, en los que no están de acuerdo y ellos no querían que se llevara. Nosotros, yo explicaba en la mañana a medios, la comisión tenía la obligación de cerrar porque nos declaramos la comisión en permanente, o sea, es decir, quedó abierta y esta comisión permanente de Parlamento Abierto quedó abierta para efectos de revisar el dictamen del ISTESAC. Esto nos obligaba a cerrarlo tarde o temprano, ¿verdad? Se votara o no. Por el otro lado, las fracciones del PRI, PAN, PRD, pues como tú sabes, nunca estuvieron de acuerdo en votar la ley y ellos querían que se pateara. Nosotros del otro lado lo que queríamos era avanzar y darles certidumbre y certeza al ISTESAC que le urge una reforma de fondo. No se pudo, nosotros lo que estamos haciendo es entregar las cuentas y bueno, pues lo que ya te refieres, se votó para que se incluyera en el orden del día, no se pudo. Realmente, si tú me preguntas si hubo mucha presión por parte de los sindicatos, la verdad es que no, ni hubo intención de tomar, ni hubo violencia, ni hubo nada. Yo quiero reconocer la civilidad con la que se ha conducido los sindicatos y todos los interesados que han estado participando en estas reuniones de Parlamento Abierto. Bien, diputado Rodríguez Ferrer, pero me dice entonces que no se bajó, sin embargo esa es la versión que ha trascendido después de que se reunieron ustedes ahí en el Congreso del Estado, pero al principio de esta charla me dice que igual y ya no va a haber oportunidad en esta Cámara de Diputados, sino será hasta la próxima. Así es, bueno, es que aquí cuando nos referimos a bajar un dictamen, aquí en el argot de la legislatura, se refiere a bajar un dictamen cuando se vota y se rechaza. Eso no ha pasado aquí. Aquí lo que se votó y se rechazó fue que se incluyera en el orden del día de un periodo extraordinario. Es decir, ni ha sido leído, no se le ha dado lectura al dictamen, ni se ha votado. Por tal motivo pues no se puede bajar. Simplemente queda en stand-by, en espera en la comisión para que se llegue a votar, a leer, primero dar lectura, dejar transcurrir el tiempo que nos obligan los tiempos legislativos y luego posteriormente votar. Pero no se ha bajado y quedaría ahí vigente. Ahora, si me preguntas si todavía se puede modificar, hacer algo, se pueden hacer muchas cosas. Se puede acordar que se retome al interior de la comisión, que se abra nuevamente el análisis, eso se puede acordar. También puede ser el día de la votación, se pueden meter reservas en las cuales se puede modificar. No hay al vaso, lo que refieren que había al vaso y que se bajó es falso. No hay al vaso y se pueden todavía hacer muchas cosas. Pero reitero, lo que hoy se rechazó y se votó en contra fue que fuera incluido en el orden del día de un periodo extraordinario, únicamente. ¿Esta propuesta de los sindicatos por la defensa de los derechohabientes del instituto ya la tiene la Cámara de Diputados o todavía no, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer? No, nos han hecho llegar propuestas, las hemos escuchado, claro que las tenemos, pero son temas en los que no coincidimos, Gustavo. Mira, tenemos que ser muy claros. Si no hacemos una modificación a la ley del ISSSTE que permita su factibilidad financiera, no va a servir de nada, pues. Y están cerrados en quitar algunos temas que se tienen que hacer para poder dar esa factibilidad. No lo han dicho los actuarios, no lo han dicho auditores. Si ustedes no modifican estos temas, no va a haber factibilidad para que el ISSSTE siga operando. Entonces, es donde se ha encontrado la resistencia. Habrá que seguir discutiéndolo y ver alternativas, ¿verdad? Sí. Pero es lo que ha dependido. Bien, finalmente, si no se hace esto a favor del ISTESAC, se va al hoyo, diputado. Tenemos muy poco tiempo para salvar al ISTESAC. No hay recursos. Yo se los he referido mucho. No estamos en un estado rico y eso yo creo que a todos los zacatecanos nos queda claro. Somos un estado que batallamos con nuestro presupuesto y no podemos hacer una carga más para el presupuesto de todos los zacatecanos al ISTESAC.
Bien. Ya no hay para dónde estirar la liga. Tenemos que ser conscientes que el presupuesto que nos llega de la Federación y la recaudación que tiene el Estado no es para un grupo de personas, es para todos los zacatecanos en los rubros que cada uno de los zacatecanos trabaja o se destina a la pobreza, al campo, etcétera, todo para lo que va a dirigir un presupuesto de carreteras. Pues no podemos agarrarlo y disponer de él para curar a un ISTESAC que no tiene viabilidad a largo plazo. Va a llegar el momento en que todo el presupuesto del Estado se destine al ISTESAC. No se puede, tenemos que actuar con responsabilidad y hacer esa reforma. Le agradezco, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, integrante de la Comisión de Parlamento Abierto, el que haya tomado esta comunicación. Buenas tardes y buen provecho, ¿eh? Buenas tardes, Gustavo, gracias. El Frente de Sindicatos por la Defensa de los Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, como le digo, anunció que entregarán a la 63 legislatura su propuesta para la reforma a la ley del instituto. Dicha propuesta contiene 12 puntos específicos que serán la base para realizar una reforma en beneficio de la clase trabajadora. Yo supongo que aquí son aspectos y puntos en los cuales ellos mismos no se vean afectados, ya que la otra, ¿verdad?, pues dicen les afecta. En el documento, los trabajadores buscan respetar a quienes tienen pensión del IMSS y del ISTESAC y se plantea no modificar ningún derecho adquirido, ojo. Además, están de acuerdo con estipular tope en las pensiones, tanto en salarios mínimos como máximos, de 2 a 15 salarios, que esto es parte de lo que se propone en la propuesta, pues, del gobernador Tello, así como en la valoración de las cuotas de los trabajadores en un 0.5% anual. También apoyan la propuesta del 94% regulador y que prevalezcan los 60 días de aguinaldo. La otra propuesta quiere quitar los aguinaldos. A ver qué sucede y a ver de qué cuero definitivamente sale más correa. Pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Gracias por seguirnos esta hora que casi no nos rinde, pero mañana tenemos 2 horas en la mañana. Le esperamos para que nos acompañe e informarle de los últimos acontecimientos. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus conexiones a nuestro centro de mensajes que revisamos ahorita que terminamos el programa y canalizamos de inmediato a las instancias correspondientes. Pásenla de manera excelente, se nubla más el cielo, de hecho ya está cayendo creo que la lluvia, ya. El pronóstico se nos adelantó como se lo había ya dicho a inicios del programa. Buenas tardes, pásenla muy bien. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 X